Hola, soy Tonio L. Alarcón, crítico de cine y periodista en revistas como Dirigido por e Imágenes de Actualidad, y hoy os traigo una de las películas que tenía más ganas de traer a este espacio. Me refiero a Glass, de M. Night Shyamalan. Como ya sabéis, supongo, Glass es el final de la trilogía que el propio Shyamalan ha bautizado como la trilogía S-Rail 177 y que forman primero El Protegido, después Split y, por supuesto, esta película. Y lo que básicamente ha querido hacer es una exploración del relato superheroico, pero desde un cariz mucho más íntimo, mucho más minimalista de lo que es habitual o de lo que viene siendo habitual en el cine superheroico. Uno de los aspectos interesantes precisamente de esta película es que supone una reunión de los actores del Protegido después de prácticamente 20 años. Tanto Bruce Willis como Samuel L. Jackson especialmente son los dos que teníamos muchas ganas de volver a ver juntos. Ha empezado, David. Pero también, ¿por qué no?, el actor que interpretaba al hijo del primero, Spencer Trick Clark, que durante estos años realmente ha conseguido una carrera como actor, sobre todo de carácter, muy interesante. I'm really excited to be on the show because not only am I a fan of Marvel and the Marvel Universe. La película tiene tres partes diferenciadas muy claramente. Empieza con un arranque con un tono muy cercano a El Protegido, en el sentido de ese relato superheroico clásico contado de una forma muy directa, muy sencilla, como decía antes, muy minimalista, muy característica de esa película. Luego tenemos un desarrollo o un núcleo central, por decirlo de alguna manera, que se desarrolla dentro del manicomio y que lo más interesante es que nos cuestiona como espectadores la realidad de lo que estamos viendo. A mí me ha recordado en ese sentido al Animal Man de Grant Morrison, por el hecho de que cuestiona constantemente y juega un poco con la narrativa que estamos viendo en pantalla. Pero para mí es quizá la parte más floja porque acaba siendo un poco reiterativa. Los tres os creéis que poseéis cualidades extraordinarias como sacadas de un cómic. Y luego tenemos el clímax, que vendría a corresponder al relato de superhéroes más como lo conocemos hoy en día, porque tenemos un enfrentamiento directo entre los personajes y sobre todo porque concentra una acumulación de giros de guión que lo hace realmente apasionante. Es probablemente una de las partes más fuertes de la película precisamente por todas las sugerencias que se desarrollan. Y una de las cosas interesantes es que cada una de estas partes, el protagonismo reside en un personaje diferente. Así como en el arranque el protagonista realmente es el personaje de Bruce Willis, Falta usar todo tu potencial. en la parte central, si bien a nivel de protagonismo da la sensación de que es más coral, realmente el personaje más importante es el de la psicóloga que los trata. ¿No va a estrecharme la mano y a dejar que me vaya? La felicito. El clímax, evidentemente, el personaje central y el que toma las riendas del relato es el de Samuel L. Jackson. Parece que los malos hacen equipo. Glass es una película llena, pero llena de ideas espléndidas que es difícil concentrar en un solo vídeo, porque se podrían enumerar decenas de detalles, de sugerencias que realmente son muy interesantes. Simplemente os voy a lanzar tres. La primera, el cómic como mitología basada en la realidad, como una forma de perpetuar una realidad que nosotros de alguna manera no conocemos, pero que está ahí y que de alguna manera se nos transmite a través de la imagen, de los bocadillos, de todo lo que significa el arte del cómic. La segunda es toda la carga metanarrativa que tiene la película constantemente con lo que es el lenguaje del cómic de superhéroes. Es verdad que Shyamalan lo subraya mucho, lo sobreexplica un poco demasiado, de hecho es que lo explicita, los personajes continuamente aluden a, pues esto es un clímax o esto es un no sé qué, es un poco demasiado explicativo. Pero realmente da pie a interpretaciones, yo creo que muy suculentas. Y os digo, está muy relacionado con el hecho de que del cómic como transmisor de una realidad que nosotros no conocemos. Y tercero, y esta es una de las cosas que a mí más me sorprendió de la película, es cómo la sociedad, o sobre todo una parte de la sociedad, que es la que, entre comillas, nos domina, cómo intenta que nadie se salga de los caminos marcados, ¿no? Cómo realmente hay una serie de personajes dentro de la película cuya naturaleza acaba siendo crística
por lo que suponen para el resto de la humanidad. El final a mí me parece de una lectura realmente sobre la situación actual nuestra realmente como sociedad que me parece increíble. Es un canto a la revolución, al rebelarse contra todo lo que nos está oprimiendo y a intentar tomar las riendas de nuestro destino. Es muy, muy interesante lo que plantea Shyamalan aquí. Eso no quiere decir que sea una película perfecta, hay que decir que Glass tiene sus efectos. Para mí, por ejemplo, el segmento central es algo plomizo. Todo lo que pasa dentro del manicomio parte de una idea muy buena y está claro que a Shyamalan le gusta mucho y yo tengo la sensación de que él está muy enamorado de todo este segmento central y de la idea de encerrar a los superhéroes en un manicomio, pero es verdad que resulta un poco reiterativa. Mi sensación es que frena un poco, ralentiza todo el resto de sugerencias que están apuntadas en la película, que son realmente muy, muy, muy interesantes. Pero a pesar de que tenga algún que otro defecto, yo considero que no es una película perfecta, no la calificaría de obra maestra como ya he estado viendo por allí, pero es una muy buena película, llena de muy buenas ideas y sobre todo con un Shyamalan, para mí, en uno de sus mejores momentos creativos. Oh my God, look at the lady in the doorway. Cómo una persona con 20 millones de dólares puede hacer una película de superhéroes tan llena de cosas como esta, en gran parte por cómo rueda las escenas de acción. Creo que no hay director contemporáneo que pueda rodar las escenas de confrontación física como lo hace Shyamalan, siempre de la forma más sugerente posible, desde dentro de coches, de edificios. Sí, yo creo. Vénganos. Nunca nos muestra la acción, o sea, nunca, sí que nos la muestra, pero intenta no mostrarnos de forma demasiado reiterativa la acción de forma directa, sino que busca continuamente formas creativas de hacernos ver lo que está pasando. Y lo que es más interesante, el uso de los colores es tremendo, no solamente por la asignación de un color diferente a cada uno de los personajes, sino como cuando los personajes dudan de su naturaleza, en los colores de las películas se van desvayendo y acaba predominando un tono de color difuso, ¿no? Muy soso, realmente muy blanquecino, como corresponde a un manicomio en el que estamos viendo. El haya ha cambiado con los años. Es una película realmente muy interesante, no solamente para los fans del cine de superhéroes, sino en general todos aquellos a los que os guste el cine y punto, porque es muy buena. Y como siempre, ya sabéis, a mí me ayudáis mucho si me ponéis pulgares arriba, pulgares abajo, algún tipo de comentario aquí abajo, y si queréis hablar más en profundidad sobre Shyamalan, sobre Glass o sobre lo que os dé la gana, pues en redes sociales me podéis encontrar en Twitter y en Facebook como Tonio L. Alarcón, todo seguido y todo junto. Y si queréis saber un poco más sobre mí y sobre los cursos que doy en mi escuela online, pues lo más fácil es que acudáis a mi web www.tonioelalarcon.com. Ahí podéis leer muchas cosas interesantes, aparte, como ya os he dicho, de los cursos. Pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.